Entonces, tenemos lo que es el diseño de experiencia y he dividido este mapa mental en tres escenarios importantes, ¿no? Lo que es converge con el usuario, ¿no? Lo que diverge, perdón, desde el usuario, lo que viene desde el diseño y lo que viene desde la experiencia y que hay que tomar en cuenta a la hora de trabajar en UX o en el diseño de experiencias. Primero, vayamos por el lado del usuario. Entonces, vamos por el lado del usuario y encontramos que hay dos conceptos muy importantes para UX del lado del usuario. Uno es diseño centrado en el usuario y el otro es diseño centrado en lo humano. Si nos vamos por diseño centrado en el usuario, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que el diseño centrado en el usuario se enfoca en lo que las personas necesitan, ¿no? En lo que las personas necesitan. Eh, Solucionar problemas, ¿no? Normalmente cuando trabajemos en diseño centrado en el usuario o en UX bajo este concepto, hay que tomar como eje central de todo al usuario, a la persona. ¿Para quién trabajamos? ¿Para quién finalmente va a usar lo que estamos diseñando? La pantallita, la interfaz, la aplicación móvil, la web. ¿Quién la va a utilizar? Esa persona que la va a utilizar, ese individuo, ese es el centro, al que tenemos que escuchar, al que tenemos que investigar, al que tenemos que observar, entender su comportamiento, cómo toma las decisiones, cómo realiza las tareas, qué problemas tiene, qué le duele, qué le gusta, qué es lo que desea, ¿no? Qué es lo que necesita. Entonces, en las personas que tomamos como eje, que son los usuarios en este caso, porque simplemente el diseño centrado en el usuario solo ve a las personas como individuos. El usuario final, el que va a utilizar la solución, el servicio, la aplicación, él tiene ciertas necesidades, ciertas cosas que quiere. Quiere comprar, quiere ser feliz, quiere encontrar pareja, usar Tinder, quiere conocer amigos, utilizar Facebook, quiere estoquear a su ex en Twitter, etc. Entonces tiene una necesidad. Y yendo a esa necesidad, nosotros tenemos que solucionar el problema, no irnos a la solución. Recuerden ese principio, solucionar el problema, no plantear una solución de inicial, sino solucionar el problema, no decir, estas personas o estos usuarios necesitan, por ejemplo, comprar café, voy a crear una app para vender café. No, ¿cuál es el problema de ellos? ¿Por qué están tomando café? ¿Por qué buscan comprar café? Porque quieren amanecerse, quieren ser más inteligentes. ¿Qué están pensando? ¿Qué hay por detrás de ese comportamiento? ¿No? ¿Cuál es la necesidad real? No el comportamiento en sí, sino la necesidad. Entonces, el error muy típico en los diseñadores es que nos vamos a la solución y olvidamos qué hay detrás de la solución o del supuesto comportamiento que nos lleva a la solución. Entonces, hay que entender primero el problema. ¿Por qué esta gente necesita comprar café? Porque han visto un artículo que les dice que el café baja la depresión. Y ese no era el problema, no era la solución al problema. Nosotros estamos contribuyendo a desorientar más, a generar más el problema en vez de entender cuál es la verdadera solución. Entonces, pensar primero en la solución del problema no nos lleva a ningún punto, sino entender el problema en sí. Solucionar el problema es lo que debe ser nuestro objetivo como diseñadores. Lo otro es, dentro de diseño centrado en el usuario, otro punto es entregar y recoger valor, que es muy importante, ¿no? Entonces, nosotros a la hora de diseñar una interfaz, una aplicación, un e-commerce, cualquier cosa, buscamos entregar valor, solucionarle la vida a alguien, hacérsela fácil, feliz, simple, solucionar esa necesidad real, ¿no? Entonces, en vez de hacer una app para venderles café, hay que entrevistarlos, hay que conocer su problema, hay que ver qué está pasando. De repente necesitaban aliviar su depresión, conversar con alguien, hacer de repente una app donde puedan encontrar personas con quien conversar, hacer catarsis, y no el café, ¿no? Entonces, nuestra solución ya va a ser diferente y va a generar valor real, ¿no? Porque cuando ellos compren café y sientan que la depresión sigue, van a dejar de comprarnos. Entonces, no estamos entregando valor, solamente estamos de alguna forma haciendo una transacción comercial. Y generar valor va más allá de una transacción comercial. Es resolver una necesidad, resolver una necesidad y también generar una transacción comercial. O sea, es parte de, porque entregamos valor y recogemos ese valor. Otro punto importante que también ve el diseño centrado en el usuario es la accesibilidad, ¿no? Ver que todas las personas con distintas discapacidades o distintas habilidades puedan utilizar la interfaz, ¿no? Problemas de la vista, problemas del oído, etcétera.
Y el otro tema es la usabilidad. La usabilidad es la eficiencia que tiene el proceso que tú has diseñado para ser usado, ¿no? Por ejemplo, cuántos pasos tiene, reducción de pasos, reducción de información, que sea más simple, que sea predecible, etcétera. Entonces, esos puntos son los que ve el diseño centrado en el usuario. Es un concepto muy importante que hay que tener en cuenta para diseñar interfaces y para diseñar experiencias. Y el otro punto es el diseño centrado en lo humano. El diseño centrado en lo humano es mucho más amplio que el diseño centrado en el usuario. ¿Por qué? Porque no solamente ve a las personas, también ve a la sociedad y ve al medio ambiente. Entonces, aparte de incluir los puntos que hemos visto que es para diseñar para las personas, también tenemos que diseñar cosas que estén acorde con las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, que nuestra interfaz sea equitativa, ¿no? Que genere una equidad, que diferentes perfiles de usuarios puedan utilizar la misma solución, puedan acceder a la misma solución. También respete la diversidad, diferentes tipos de personas, de diferentes etnias, diferentes creencias, diferentes formas de pensar, puedan acceder a nuestras soluciones, a nuestras interfaces, a nuestros productos o servicios. Que personas de diferentes culturas también, diferentes lenguas, diferentes costumbres, puedan utilizarlas. Que lo que creamos no solamente sirva de una forma útil, sino que también genere cierta educación, cierto grado de educación en las personas, ¿no? Que les enseñe, que las eduque, que les enseñe cosas nuevas, que les agregue mucho más valor. Y también está un tema de responsabilidad social, ¿no? Que cuál es el impacto en la sociedad de lo que hacemos. Por ejemplo, Facebook, ¿no? ¿Cuál es el impacto en la sociedad de Facebook? Que es una interfaz supuestamente para conectar personas, pero hay fake news, hay un montón de cosas ahí por detrás, ¿no? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad social realmente de Facebook, ¿no? Ha habido casos muy extremos en Facebook, ¿no? De cosas muy raras, ¿no? Que van contra la ética y la moral, por ejemplo. Esa es parte de la responsabilidad social, etcétera, porque el tema de la sociedad es muy amplio. Y temas de medio ambiente, lo que hacemos es sostenible, daña al medio ambiente, es reciclable, podemos hacer productos reciclables bajo estos conceptos, bajo un diseño centrado en lo humano. No solamente hablemos de pantallas digitales, podemos extendernos mucho más a empaques, podemos extendernos a otro tipo de cosas, ¿no? El etiquetado, la forma en cómo se entrega, el transporte, etc. Entonces, el diseño centrado en lo humano es un concepto mucho más amplio que utilizamos dentro de UX como un fundamento, como algo que tenemos que aprender, sí o sí, poco a poco. Y ambos, ¿no? Bueno, ambos, en cuestión a la experiencia, el diseño centrado en el usuario se centra en el momento de la compra o uso, ¿no? O sea, la persona, digamos que el diseño centrado en el humano se centra en la persona, en el individuo, en el sujeto, en la persona, hombre, mujer, cualquiera. Y esto a su vez solo ve el presente, el momento de la transacción, cuando la persona viene y utiliza la interfaz, ¿no? Se siente bien ahí, no se siente bien, en ese momento hizo una búsqueda, ¿sale el resultado que buscaba? Sí, me siento feliz. No sale el resultado, ¿cómo me ayudas? Ah, acá hay una guía de ayuda cuando tu resultado no aparece. Ah, me siento bien. Pero ese es el momento en sí de la interacción, de la transacción, ¿no? Pero el diseño centrado en lo humano ve más allá, ¿no? Porque ve la experiencia del pasado, del presente y del futuro. Al ser sostenible, al entender el origen de la persona, de dónde viene, ¿no? Cuando diseñamos una experiencia, no solamente pensemos en lo que estamos diseñando para ahora, sino hay que entender que las personas que van a utilizar esas pantallas, esas interfaces, esas aplicaciones que vamos a crear, ya vienen con una experiencia preestablecida por su cultura, por su etnia, por su lengua, por su educación, por donde viven, por su etcétera, por donde estén, ¿no? O sea, ya hay una experiencia pasada. Ellos van a juzgar lo que tú estás haciendo por lo que ya han vivido, por lo que ya han tenido antes. Si no han usado una interfaz digital, van a juzgar tu interfaz por eso. Entonces hay que tomar en cuenta ese pasado de la experiencia para diseñar una experiencia actual. Pero también hay que pensar en el futuro. Por eso hablamos de la sostenibilidad, ¿no? O de las cosas que puedan repercutir. Nuestra interfaz, ¿qué responsabilidad tiene con la sociedad? ¿Qué impacto va a tener en las personas? Por ejemplo, Tinder cambió muchas cosas, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Permitía a las personas conocerse y hacer una cita, pero también permite que otras personas puedan crear perfiles falsos y engañar. Su responsabilidad social, su ética, por ahí se rompe, ¿no? Entonces, yo puedo crear un perfil falso y engañar a muchas personas, estafarlas,
¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta todo ese tipo de cosas a la hora de diseñar una interfaz o una solución, ¿no? Ver el pasado de la experiencia de los individuos que van a utilizar esta interfaz, entender el presente, lo que están haciendo, qué decisiones toman, qué comportamientos tienen, ¿no? Y cuál es el futuro, o sea, qué impacto va a tener, cómo va a cambiarles la vida a esas personas. Entonces, para resumir eso, el diseño centrado en lo humano se centra en el origen de cada individuo, ¿no? El momento de la compra o uso del servicio, sus efectos a corto, mediano y largo plazo, y busca lograr un respeto para el consumo de los recursos y la biodiversidad de nuestro planeta, ¿no? Entonces, eso es por el lado del usuario. Ya entendimos estos conceptos que son diseño centrado en el usuario y diseño centrado en lo humano. ¿Alguien tiene hasta ahí una pregunta o todo está claro? Yo, Súper. ¿por qué entonces se hace esta diferencia entre usuario y humano? ¿Por qué no se pueden combinar ambas? Va a depender mucho del contexto. O sea, si vas a hacer algo, por ejemplo, muy centrado en su uso, por ejemplo, en algo que tú sabes que no va a tener mucho impacto, algo sencillo, simple, te vas a simplemente centrar en el usuario, ¿no? Y vas a hacer un diseño centrado en el usuario. Lo ideal es que tú te centres en lo humano para que tengas un diseño más amplio, con más contemplaciones, con más consideraciones. Pero también va a Ok, depender del nivel de conciencia y el nivel de desarrollo de la empresa en las que estés, ¿no? Hay empresas en las que ni siquiera se centran en el usuario, ni siquiera entienden qué es centrarse en el usuario, ¿no? Es simplemente escuchar a tus usuarios, hablar con ellos, ver qué necesitan, qué están haciendo, si lo que estás haciendo funciona o no. Entonces, va a depender del grado de madurez de la empresa también. Entonces, y lo explico porque son cosas que se van a tener que entender y ver cómo ir adoptando poco a poco. O sea, no puedes irte de frente al humano si ni siquiera estás centrado en el usuario. Son etapas que hay que seguir también, ¿no? Y ok, poco a poco las vamos adoptando, vamos siendo más conscientes, más responsables con lo que hacemos, con lo que diseñamos, con lo que decimos, ¿no? Entonces, son etapas que hay que seguir también y hay que ir entendiendo. Por eso justamente hay que diferenciarlas un poco, porque hay quienes ni siquiera, como te decía, ni siquiera consideran un diseño centrado en el usuario, solo diseñan algo, lo lanzan y no saben por qué no funciona, por qué funciona y están que cambian constantemente cosas y hay empresas que todavía trabajan así, lamentablemente, ¿no? No sé si ok. con eso respondí a tu pregunta, espero que sí. Sí, sí, y no, y más porque yo no había escuchado el término de centrado en lo humano, siempre era en el usuario, entonces me llamó la Ujú. atención. Claro, en inglés es claro, en inglés es User-Centered Design y el Ajá, otro es, en inglés es Human Centered Design. Lo voy a poner ok. aquí para que conozcan también los términos en inglés, que en realidad lo principal es de ahí, de ese idioma, ¿no? Uno es user, ahí está en blanco esto, es user, déjenme cambiar el color primero, ya, user centered design, que viene del inglés, aquí lo podemos poner si quieren. De ahí les voy a compartir el enlace a este mapa mental para que lo tengan y lo puedan revisar cuando ustedes deseen. Ay, ya. Y el otro es Human, Human Centered Design. Human Centered Design. Ambos son dos términos que utilizamos bastante, ¿no? Entonces, otra pregunta que tengan hasta ahí. ¿Alguna Sí, duda? yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Sebastián Cuadra, Santiago de Chile. Eh, Aquí, por ejemplo, cuando hablas de personas, claro, del diseño centrado en lo humano y en el usuario, hablas de entregar y recoger un valor. Ujú. ¿Ese valor de alguna forma es métrico o es un intangible? El valor en realidad podemos medirlo de forma cuantitativa y cualitativa. La forma cuantitativa es, por ejemplo, a través de ventas, números, cifras, por ejemplo, estadísticas. Y la forma cualitativa es a través de las opiniones, valoración del usuario, digamos, puedes hacer un NPS o una encuesta de satisfacción, puedes hacer entrevistas y ver si todo está funcionando, puedes cotejar esa encuesta de satisfacción con tus métricas también de venta y ir viendo si realmente son coherentes o no.
¿no? O sea, puede que estés vendiendo mucho, por ejemplo, pero teniendo unas encuestas de satisfacción muy malas, por ejemplo. Y eso quiere decir que hay algunos factores que tú no estás tomando en consideración en tu diseño, ¿no? O no solamente en tu diseño de tu producto, sino en tu servicio. Porque tu producto puede ser muy bueno, pero el servicio puede ser pésimo, por ejemplo. La atención muy mala, la forma en cómo te comunicas muy mala. Entonces, hay muchos factores que hay que considerar. Entonces, hay muchas maneras de medir también eso, diferentes tipos de métricas, ¿no? O sea, métricas cualitativas, que son opiniones, son entrevistas, relatos, son valoración, por ejemplo, comentarios en el Play Store, en el App Store, ¿no? También son importantes porque eso genera una medición del valor de lo que estás haciendo, ¿no? Si no funciona, pues nadie lo usa, entonces, ¿qué valor estás entregando? Basta con que no funcione. Si a nivel funcional eso no sirve, pues no hay ningún valor. Entonces, luego viene otro tipo de cosas que tienes que ir midiendo, ¿no? No sé si me dejo entender hasta ahí, si respondí tu pregunta, espero que sí. No, no, perfecto. Está bien. Vale, gracias. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra pregunta para seguir, chicos? Si no, igual, Estefano. apúntenla y después me la hacen. Sí, ¿con quién hablo? Disculpen. No lo veo. Hola, soy Fernanda. Hola, Fernanda, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo te quería preguntar, claro, en un mundo entre comillas ideal, tenemos el tiempo, pues, o sea, el tiempo que Hablando del o tiempo. prudente, ¿no? Para Ya. encontrar las necesidades, los problemas, etc. Pero en el día a día, cuando nuestros clientes, las empresas nos piden, digamos, no sé, rediseños o diseños, realmente no alcanza, o sea, ¿cómo se maneja, no? Porque, claro, todo suena súper guau, ideal, en un mundo ideal, ¿no? Como lo dije, pero en el día a día, ¿cómo manejar esa situación, no? O sea, en no olvidarnos del usuario y porque inconscientemente como que te centras principalmente en las necesidades de la empresa, que es al final la que nos sostiene a todos, ¿no? Pues Entonces, sí, ¿cómo no claro. dejar de lado ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué el dejaríamos de usuario? O lado? sea, el usuario, ¿no? Porque muchas veces no, de verdad que no te queda el tiempo como para hacer la investigación que corresponde o para adentrarte más, ¿no? Ya, o sea, tú te refieres a cómo evitar no dejar de lado, investigar y escuchar a nuestros usuarios. Claro. Ya, bueno, es difícil porque hay varios sesgos, lamentablemente. Y hablando de sesgos, los sesgos son ideas que de alguna forma predefinen nuestro comportamiento de manera automática, ¿no? Y es como, por ejemplo, ahorita todos están entendiendo lo que digo. Si yo asumo eso, no pregunto si me entienden, o no te pido retroalimentación, no te digo, ¿me entendiste? O llegué a responder tu pregunta. O sea, si yo asumo que tú has entendido lo que tú me dices, yo sigo de largo. Soy indiferente a lo que tú hayas entendido o no, porque en mi cabeza puede haber A y en tu cabeza A más o B, y eso no es lo que yo quise transmitir. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Pues primero, bueno, es un tema bien amplio, pero para resumirlo, lo importante es la cultura. La cultura son hábitos, cómo trabajamos. Entonces, lamentablemente va a depender del grado de madurez, de la curva de madurez de la empresa. Si la empresa está empezando recién a entender diseño de experiencia, diseño centrado en el usuario, diseño centrado en el humano, ¿no? Que está muy lejos todavía, porque diseño centrado en el humano requiere mucho tiempo de madurez. Si recién están empezando con diseño centrado en el usuario, es muy probable que asuman muchas cosas y que digan, ah, no, pero siempre hemos vendido de esa forma. ¿Por qué lo vamos a cambiar si siempre hemos ganado plata de esa forma? Entonces, no hay que investigar eso, ¿no? Hagamos simplemente una interfaz, un formulario y veamos cuántos interesados hay y de ahí lanzamos el producto y ya, ¿no? Entonces tú dices, ah, bueno, tú vas a tener tu sesgo de autoridad también. Tú vas a decir, ah, no, él es el jefe, él sabe. Tú no vas a decir nada. Vas a agarrar, vas a diseñar tu formulario, tu proceso de compra y ya está, lo vas a lanzar. Y de repente no venden. Entonces, no, que la culpa, ¿quién la tiene? No, no, el usuario la tiene.
no entienden, no conocen el producto. Hay que hacer una campaña para que conozcan el producto. Y inviertes más tiempo haciendo la campaña y te olvidas de hablar con los usuarios. Entonces, la cultura es lo importante. Si no cambiamos la cultura desde un inicio, es las costumbres, ¿no? O sea, el hábito de que, oye, vamos a hacer algo nuevo, un nuevo producto. Ya, hay que conversar con los usuarios, a ver qué les parece, ¿no? O ya tenemos el producto hecho, hagamos una prueba de usabilidad. O sea, pongamos a alguien frente a la pantalla, ¿no? Y preguntémosle, oye, ¿entiendes esta pantalla? Lo que dice aquí, ¿entiendes cómo hacer el proceso de compra? Y la persona te va a decir, bueno, creo que sí, ¿no? ¿Y esto de acá qué significa? Basta con que tenga una duda, es porque no está entendiendo lo que has diseñado. Entonces, hacer esa prueba es bastante sencillo, te ahorra mucho tiempo, te ahorra mucho trabajo, pero no se hace por costumbre, ¿no? Porque se asumen cosas, ¿no? Y eso es lo más difícil de lograr en una empresa, porque lamentablemente a veces tú entras y tienes tus sesgos, sesgo de autoridad, sesgo de confirmación, entonces crees que las personas que están ahí saben más que tú, ¿no? Y a veces no simplemente preguntas la pregunta clave, ¿no? ¿Y por qué vamos a hacer eso? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? ¿Tienes algún objetivo que lograr? O sea, ¿cuánto es lo que piensas vender? ¿Y por qué has creado este producto? ¿O por qué vamos a vender este producto? ¿Realmente este producto cubre las necesidades del usuario? ¿Qué le falta al producto para cubrir las necesidades del usuario? Hagamos una entrevista, conversemos con los usuarios. ¿Qué piensan de tu producto? 6 entrevistas nada más. De esas 6 entrevistas promedio, hago un clúster y con eso detecto algunas motivaciones y frustraciones, hago un Customer Journey Map de pasos que han seguido para comprar, para usar tu producto, y veo los puntos de dolor y digo, mira, acá hay un problema, hay que cambiar el diseño en esta parte, por ejemplo, que la gente no entiende en esta parte del proceso. Y así, o sea, es como te digo, cultura. Es cultura y a veces no depende de ti, depende de los líderes de la organización. Entonces, ahí viene otra pregunta. Si tú quieres estar en una mejor cultura, ¿deberías seguir trabajando ahí o buscar otro trabajo que te permita desarrollarte más? Entonces, son muchas cosas, ¿no? Entonces, todo parte de la cultura. No sé si me estoy extendiendo mucho con esa pregunta. Si logré responder tu pregunta, no sé. ¿Me confirmas? Oh, sí, sí, claro que sí. Muchas Ujú. gracias. Gracias a ti, más bien. Es una pregunta bastante habitual que uno se hace cuando trabaja normalmente. Porque a veces pasa que uno diseña bonito y luego no funciona y no sabe qué pasa. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre diseño centrado en el usuario, diseño centrado en el humano? ¿Algo que quieran saber para ya seguir? Si no, permítanme seguir. Si en algún momento les surge alguna duda, me avisan. Seguimos entonces. Seguimos. Ahora, entonces ya vimos la parte del usuario, ¿no? Tenemos la parte del diseño y la parte de la experiencia. Vayamos a la parte del diseño. ¿Qué cosas podemos encontrar? Hay hay un pensamiento del diseño, se llama, ¿no? El pensamiento del diseñador, del diseño. Design thinking, ¿no? Que es una filosofía, una forma de pensar que tenemos que aprender para trabajar, ¿no? Ya entendimos diseño centrado en el humano, diseño centrado en el usuario, que son cosas que hay que entender para diseñar experiencias, para diseñar interfaces, productos digitales, no digitales. Pero también está design thinking o pensamiento del diseño. Y design thinking es muy importante porque es la base de nuestro trabajo. Para crear una interfaz, para crear un producto, un servicio, tenemos que saber design thinking. Tenemos que entender pensamiento del diseño. No voy a hablar de historia del pensamiento del diseño porque viene desde la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Desde ahí vienen esos conceptos. ¿Ya? Hasta finales de los 80, más o menos 90, que en Estados Unidos recién se decretó como design thinking toda esta forma de pensar con Tim Brown en el libro Change by Design, ¿no? Entonces, design thinking tiene 3 puntos importantes que debemos conocer. Por el lado de la creatividad, los fundamentos o principios, vamos a ponerle así, o principios, porque a veces no entendemos que son fundamentos, no, son principios, cosas básicas que hay que entender. Y la metodología que tiene design thinking, ¿no? Que es la metodología de 5 pasos, se llama. Entonces, primero veamos los fundamentos. Los fundamentos de design thinking,
¿no? Ya vimos uno de ellos, que es diseño centrado en las personas, o Human Centered Design, como lo queramos llamar. Luego, otro fundamento de Design Thinking es resolver problemas complejos, ¿no? Procesos para diseñar resolviendo problemas. Entonces, es importante seguirnos en la misma línea de no pensar en la solución, sino conocer el problema, resolver el problema. ¿Realmente lo que estamos diseñando resuelve el problema o no? ¿No? O sea, primero entrevistamos al usuario y le preguntamos, ¿qué opinas de esta interfaz que he diseñado, de esta pantallita? Es una pantallita para comprar café, como ya habíamos dicho. ¿Qué opinas de esta pantalla? ¿Entiendes cómo comprar café en esta pantalla? ¿No? Hay un protocolo, ¿no? en la prueba de usabilidad que hay que seguir, de cómo guiar al usuario para que, sin decirle lo que tiene que hacer, lo haga, ¿no? Y ver si realmente funciona lo que has diseñado. Entonces, ¿resuelve el problema lo que hemos diseñado o no? Bueno, a nivel funcional, sí, se puede hacer la compra, pero en base a la necesidad de la persona, del usuario, su necesidad real, lo resuelve el producto, el proceso, resuelve la necesidad. Es un problema complejo, ¿no? Entonces hay que ver cómo resolverlo. Luego, agotar las ideas para crear, ¿no? Hay una técnica que se llama brainstorming que te permite generar muchas ideas, ¿no? Primero investigas, luego defines el problema, entiendes el problema y luego generas muchas ideas, ¿no? Muchas ideas para ver cuál de esas ideas es la que encaja o no encaja. Y luego, el trabajo cooperativo. En Design Thinking tiene como principio trabajar en equipo, ¿no? Nadie sabe más que nadie. Todos aprendemos juntos, todos nos apoyamos, todos nos damos la mano. El diseñador UI con el diseñador UX, con el UX Writer, con el diseñador de servicios, con el líder UX, con el gerente, con el jefe, con el de marketing, con el de ventas, todos de la manito, ¿no? Así como en una ronda, ¿no? Todos de la manito, cantando y bailando, felices, todos con ese mismo pensamiento, esa misma visión de lo que hay que hacer. Todos entienden el problema, todos saben cuál es el dolor del usuario, todos saben lo que el usuario necesita. Entonces, todos vamos en la misma visión. Parece como un tema de ideal, ¿no? Pero en realidad debe ser así. Todos debemos conocer realmente cuál es el problema de nuestros usuarios, ¿no? No ser ajenos a eso. Luego viene otro principio que es entender el comportamiento de las personas, ¿no? Que viene de las ciencias sociales, de la sociología. ¿Cuál es la otra ciencia social? Sociología y la otra es antropología, ¿no? Entonces, entender esos comportamientos, esos arquetipos, ¿no? Las personas nos definimos por comportamientos, cómo nos comportamos. Por ejemplo, yo soy muy ansioso, me gustan las cosas rápido, entonces tengo una forma de actuar muy rápido, ¿no? Hay alguien que no, que es más analítico, ¿no? Que tiene que procesar más la información, ver más fuentes, observar más, entonces tiene una forma de comportarse. Entonces, eso hay que entenderlo muy claro. Todos nuestros usuarios se comportan igual frente a algo, ¿no? Les muestras un diseño y no todos lo van a entender de la misma forma, porque en su cabeza la forma de trabajar es diferente, ¿no? Entonces hay que entender esos comportamientos. Y lo último, que es súper importante, que hay que utilizar una base científica. Ahora, no hay que ponernos una bata y hacer como que estamos en un laboratorio, no necesariamente para trabajar de forma científica. Para trabajar de forma científica, primero hay que investigar, observar, investigar, luego el método científico, ¿no? ¿Qué pasos siguen? Investigar, observar, luego de eso sacar hipótesis, ver, es posible esto, no es posible esto. Si hacemos este diseño, es posible que logremos un 20% de conversión, que las ventas aumenten un 10%. Es posible. No asegurar esos resultados, sino es una posibilidad que hay, ¿no? Pero vamos a validarla. Podemos validarla con una prueba simulada, ¿no? Simular la operación en una prueba controlada, ¿no? Una prueba controlada, un experimento, una prueba de usabilidad, como lo decimos en UX, en interfaces digitales, y ver si funciona realmente como pensamos, y luego en producción, ¿no? Con algunas métricas, ¿no? Ya la subimos, ¿no? Ya subimos la aplicación al App Store, que la gente lo descargue y que todo se destruya, ¿no? Entonces, tenemos que medir eso, tener esa evidencia de que las cosas funcionan o no funcionan. Hay diferentes pruebas que se hacen, diferentes experimentos,
pero todo tiene que estar en base al método científico, sí o sí, ¿no? Lamentablemente dirán, no, que eso es en un mundo ideal. No es en un mundo ideal, es una obligación que debemos de tener, que muy pocas organizaciones lo entienden, muy pocas empresas lo están entendiendo, ¿no? Y poco a poco eso está creciendo en realidad, ¿no? Que cada vez son menos las empresas, espero, que entiendan que eso es importante. Y la metodología de Design Thinking de 5 pasos, ¿no? Que empieza con empatizar, definir, idear, prototipar y validar. ¿Qué quiere decir cada una de estas metodologías? Empatizar, hablar con los usuarios, hacer entrevistas, encuestas, buscar información, no solamente con los usuarios, sino con las personas también que están en el negocio, ¿no? Con nuestros jefes, con personas del negocio, de ventas, de marketing. Hablar con ellos, qué información nos dan de los clientes también ellos, qué piensan de ellos de los clientes, qué piensan de los objetivos de la empresa, por qué proponen lo que proponen en las ventas, por qué proponen lo que proponen en el negocio, por qué sus reglas de negocio son así, ¿no? Peor si eres un diseñador de servicios, tienes que estar más con ellos viendo si lo que están proponiendo tiene sentido o no, ¿no? Entonces, empatizar es eso, ¿no? Conocer a las personas, entender el contexto, el problema, ¿no? Saber cuál es el problema, ¿no? ¿Qué hay detrás del comportamiento? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿No? ¿Qué es lo que buscan? Luego, definir el problema, ¿no? O sea, que una vez que conectas con ellos, conversas con ellos, defines el problema. ¿Cuál es el problema real? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? ¿Qué hay detrás de esos comportamientos? ¿No? Hay algunos documentos que te pueden servir como el Customer Journey Map, ¿no? Como el Empathy Map también, y por ahí vas definiendo esos comportamientos, ¿no? Esos problemas. Luego, idear. ¿Cómo podríamos resolver este problema? ¿De qué manera? ¿No? ¿Qué tareas hay que resolver? ¿Qué jobs to be done hay que lograr para que esos problemas se resuelvan? Entonces, una vez que eso está claro, empiezas a ya prototipar tu solución, ¿no? Ya tienes claro más o menos cuáles son las posibles estrategias de solución, posibles, ¿no? Porque todavía yo no sé si eso va a funcionar. Son posibles estrategias de solución. Lo prototipamos, lo dibujamos, ¿no? Hacemos el diseño bonito si quieres y lo validas con alguien, ¿no? No con tus colaboradores, con las personas que trabajas, sino con usuarios, ¿no? Con personas que calzan el perfil del usuario, con un usuario real. Hola, ¿cómo estás? Ven, vamos a ver esta interfaz, a ver si funciona, qué piensas de ella, ¿no? Y validar si realmente funciona, ¿no? Y no solamente validarlo a nivel de prueba, sino también ya cuando esté en el App Store, ya cuando esté en la web, ya cuando esté en venta, en los supermercados, etc. Validar si realmente... Sí, Ay, disculpa, Estefano. adelante. Soy Francesca. Hola, Francesca. Tengo una ¿qué tal? consulta. ¿Cómo está, Estefano? Consulta. Lo que pasa es que siempre me he confundido entre tanto la etapa de empatizar y definir. O sea, en definir, no, bueno, no sé exactamente cómo emplearlo, pero en empatizar, ¿qué exactamente es lo que haces? Has mencionado una parte, pero es entender, pero ¿cómo así entendemos? Teniendo, Ya. digamos, o depende del caso. Por ejemplo, lo que tú acabas de indicar es que tienes una reunión con diversas áreas, más o menos, para ver el punto de vista de cada uno y ver en qué se puede ayudar, pero, o sea, ¿cómo llegamos a eso? Porque Ya. parte de empatizar y definir es la parte que a mí me tiene volando. Empatizar. No sé si me podrías Es la que no explicar. entiendes. Ajá. Ya. Vamos a ir... Empatizar y definir. Porque Ya. cuando ya tienes la idea, entonces después, ¿cómo es qué es lo que defines? Esa es la parte que me tiene un poco confundida. Ya. Por ejemplo, en empatizar, imaginemos que recién has entrado a trabajar en una empresa. Vamos a poner que es una empresa de, no sé, a ver, es una empresa de abogados. Imaginemos que es una empresa de abogados y ellos quieren, ellos quieren hacer una cola de atención, ¿ya? Ellos te dicen así, queremos que nuestros clientes tengan una cola de atención por la web y por una app, para que cuando quieran buscar asesoría, ellos la soliciten por ahí. Te dicen así, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa si tú no empatizas ni defines? Te metes a la ideación. El error típico de todo diseñador. Me voy a la ideación. La solución yo la tengo ya en mi cabeza. Mira, levanto una aplicación donde pongan un formulario y eso se ponga una cola y ellos puedan ver el número de ticket
y de alguna forma se les avise por un mensaje de SMS cuando ya tengan atención y ellos recién ahí puedan ir a la oficina y ya, todo bonito. Me meto a la ideación de frente. No hago ni empatizar ni definir, ¿no? Ideo, ni siquiera prototipo, ¿no? Hago un diseño, ni lo valido, ¿no? Lo lanzo a la producción, ya está. ¡Pum! No funciona. ¿Por qué hay que empatizar? Empatizar, nosotros ya nos dieron el requerimiento, ¿no? El requerimiento supuestamente de nuestro cliente es hacer una aplicación, ¿no? O una web que permita a sus clientes pedir asesoría. Y ellos tienen una cola de atención. Eso es lo único que nos han pedido. Pero nosotros, si no empatizamos, estamos siendo indiferentes de la necesidad del usuario. Entonces, ¿qué hacemos? Entender el problema primero. ¿Cuál es el problema? Yo le pregunto a mi jefe, ¿y cuál es el problema? No sé, simplemente queremos mejorar la atención porque nuestros clientes se quejan de que la atención es muy lenta. Me dicen, la atención es muy lenta y por eso quieres montar una web y una app. Pero si a tus clientes les gusta venir en presencial, ¿por qué hacemos eso? Y hay que ver si nuestros clientes, qué porcentaje tiene conocimiento de usar una app y una web. Son personas mayores, son jóvenes. Entonces, entender el problema es investigar. Entonces, yo necesito conocer a tus clientes. ¿Tienes una base de datos de clientes? Le pregunto. Me dice, sí la tengo, pero todo está en manual. Hay que revisarlo. Habla con tal persona, creo que recién lo están digitalizando, te va a decir. Ya, entonces no me sirven los datos porque todo lo tienen en manual. ¿Qué hago? Entrevistas, ¿no? Entrevistas. Me pongo a buscar usuarios y converso con ellos y les pregunto, ¿no? Por ejemplo, hago unas entrevistas. Por ejemplo, la primera entrevista que hago, busco a 5 usuarios, ¿no? Busco a 5 usuarios o 6 usuarios y de esos 3 usuarios, por ejemplo, se atendieron hace un mes, ¿no? Y otros 3 usuarios, y otros 3 usuarios se atendieron en la última semana. ¿Por qué? Porque necesito lo más fresco, ¿no? Entre lo más viejo y lo más fresco de atención. Hace una semana. Entonces, hago mi investigación y ahí les pregunto, ¿no? ¿Qué piensan del servicio de atención de asesoría? ¿Qué cosas buscan en el servicio de asesoría? ¿Qué información buscan? Entonces, necesito entender cuál es el problema. ¿Con quién hablo? Con los usuarios primero, porque no me sirven los datos, porque todo es manual. Entonces, entender ese contexto, yo soy responsable de eso. Yo soy la persona que tiene que entender el problema, tanto del negocio como de los usuarios, ¿no? Si no hay datos, ¿qué hago? Si hay datos, bacán. Puedo ver, ¿no? En los datos de atención del último mes, qué porcentaje de usuarios se atendieron, cuánto tiempo duró cada asesoría, qué edad tenían los usuarios, y así entender más o menos en porcentaje si realmente vale la pena lanzar una app o una web para esas asesorías. Ahora, cuando hagamos las asesorías, simplemente sacar un ticket, o de repente hay información que ya le podemos dar anticipada a esas personas, porque hay tipos de asesorías muy simples que con simplemente leerla en la web se pueden resolver. ¿Qué cantidad de asesorías son esas? Entonces, tengo que conocer todo, tengo que entender cómo funciona esto, entender el problema. Eso es empatizar. Y ahí no solamente puedes hacer entrevistas, puedes hacer encuestas, puedes hacer entrevistas, dependiendo del caso. Entonces, este tema es bastante amplio. No sé si hasta ahí logro responder tu pregunta, Francesca. No sé si te das cuenta Sí, ya. que va cambiando la forma de cómo ver la solución, empatizando y sin empatizar. Si yo no empatizo... Sí, ya me... Ujú. Disculpa, sí me quedó claro. Ya, perfecto. Si yo no empatizo, para repetirlo y volverlo a afianzar un poquito y reforzarlo, si yo no empatizo, voy a crear una solución indiferente, un manejo de cola con tickets, pero que ni siquiera brinda información de asesoría, si ni siquiera le dice al usuario lo que necesita realmente. Yo no estoy sabiéndolo, no sé lo que hago realmente con estos clientes. Es muy importante esa parte. Ahora, en la definición yo ya entiendo el problema, yo ya definí el problema. Entonces aquí de repente va a haber un insight, ¿no? Final, ¿no? Un insight. Entonces, mi insight va a decir qué cosa, va una declaración, ¿no? Un statement. ¿Qué va a decir? El servicio de atención es lento porque atiende todas las asesorías
en 4 horas, ¿no? ¿No? Es lento. Pero ¿por qué, no? Hay muchas más cosas ahí detrás, ¿no? Por ejemplo, ahí puede ser que de repente simplemente hay asesorías que las podemos atender por la web, súper rápidas, donde la gente solo busque información, ¿no? Saque un ticket, busque información y con eso esté feliz. Y después nos llamen simplemente para ¿qué? Para confirmar lo que estaban buscando, para el servicio que quieren. Ya no necesitan la asesoría, ¿no? Y así puedo crear otros insights más y ir resolviendo ese problema. Acá yo ya defino. Y con este statement, yo aquí ya ideo mi solución mucho más clara porque estoy definiéndola, porque estoy dando una limitación del problema, estoy delimitando el problema. Ya no tengo algo tan amplio, tan genérico, sino tengo algo más específico que puedo atacar. Entonces, cuando yo haga mi brainstorming, puedo sacar muchas soluciones que resuelvan ese statement, esta declaración, que este es este insight, ¿no? Que saqué de la investigación. Espero haber resuelto con eso tu pregunta, Francesca. Sí, gracias, Estefano. Ya, perfecto. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta más por ahí? Si no, para seguir. Ya, perfecto. Si todo está claro, hasta ahí, no sé, ¿me confirman para seguir? Y todo bien. Ya, listo. Sí, sigamos. Ya, perfecto. Entonces, una vez que ya entendemos esta metodología, cómo trabaja y cuáles son los fundamentos que hay que seguir, luego viene la parte de la creatividad, ¿no? Donde vamos a entrar nosotros, que es la interfaz, ¿no? Entonces, cuando veamos cómo resolver una interfaz, tenemos que tener en cuenta todo esto, si se ha hecho, si no se ha hecho, cuáles son esos insights, cuál es el problema en realidad que hay que resolver, ¿no? Etcétera. Y va a depender de cómo hagamos la interfaz, que después en la siguiente sesión vamos a ver más sobre este concepto, qué servicios y qué productos podemos ofrecer, ¿no? Por ejemplo, aquí hablábamos de este caso, ¿no? El servicio de atención es lento porque atiende todas las asesorías en 4 horas, pero ¿por qué no las dividimos? No las categorizamos para resolverla cada una de forma diferente, ¿no? Y en la ideación poder tener mejores ideas de cómo ofrecer una mejor solución. Ese es el siguiente punto. Luego, que ya hablamos del diseño, bueno, ya hablamos del usuario, del diseño, ahora pasemos a la parte de la experiencia, entendamos un poco más la experiencia. ¿Y qué quiere decir la experiencia? La experiencia la he dividido aquí en 3 cosas muy importantes que tenemos que tomar en consideración cuando diseñemos una interfaz, ¿no? Las personas experimentamos las cosas en base a 3 factores importantes. Uno es la mente, o sea, nuestra mente, cómo está conformada nuestra mente, cómo pensamos. El otro es nuestro comportamiento, las cosas que hacemos, las decisiones que tomamos, y el otro es el tiempo. El tiempo es muy importante para la experiencia, como les mencioné hace un rato. Bueno, vayamos a lo que es la mente. La mente puede ser consciente o inconsciente. Nosotros tenemos 2 formas de mente. Una mente consciente que está analizando, entendiendo la realidad, y una mente inconsciente que también analiza la realidad, pero que no la tenemos como de manera inmediata. Es como que la conciencia es algo que nosotros tenemos de la realidad, pero de manera inmediata. O sea, sabemos que estamos vivos, sabemos que estamos sentados o parados, que estamos en un espacio, ¿no? Pero también hay una parte de nosotros que analiza todo eso, pero que no la tenemos en primera mano, o sea, que no sabemos que está ahí. Entonces, esa parte inconsciente también está trabajando todo el tiempo. Están a la par, las 2 mentes están ahí. La mente consciente que sabe quiénes somos, que ha entendido que nosotros somos, ¿no? Ha tomado como una declaración de las cosas, ¿no? Es como que ya sabe que estamos vivos, quiénes somos, ¿no? Etcétera, cómo nos sentimos, ¿no? Que está dividido a través de los sentidos, ¿no? La percepción, las emociones, cómo nos sentimos, ¿no? Alegres, tristes, deprimidos, de repente, ¿no? Estamos ansiosos, etcétera. El pensamiento, cómo elaboramos las cosas, cómo construimos ideas, ¿no? Cómo las proyectamos también, y el aprendizaje, cómo adquirimos nuevas ideas, cómo
vamos cambiando nuestros conceptos constantemente y los vamos interiorizando. Entonces es la parte consciente de la mente. La parte inconsciente tiene la intuición, tiene las motivaciones y las frustraciones. Esas son las cosas clave que nosotros tenemos que entender cuando diseñamos una interfaz. Porque la interfaz se va a comunicar con todo esto. Se va a comunicar con los sentidos, ¿no? A través de la parte visual, las letras, las jerarquías de las letras, la posición de las cosas, cómo las ponemos, ¿no? Va a generar emociones en las personas, una imagen, una frase, un copy, un UX writing que diga ciertas cosas, un microcopy muy bonito, un detalle muy especial. Recordemos que cuando las personas ven una interfaz, ya tienen un pensamiento preconcebido de lo que quieren, entonces esperan ver algo en tu interfaz y si lo reconocen, bien, y si no lo reconocen, van a tener que analizarlo y procesarlo. Recordemos también que cuando diseñamos una interfaz o una solución, va a haber ciertos niveles de aprendizaje, ¿no? Una curva de aprendizaje que tenemos que respetar, ¿no? Hay personas que aprenden de manera lenta, otras más rápida, etc. Y a nivel inconsciente también nuestra interfaz se va a comunicar con las personas, ¿no? La intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición es un aprendizaje automático, es un reconocimiento. Es cuando ya aprendiste algo y solo reconoces. Es como que te intentas predecir que las cosas van a pasar. Por ejemplo, cuando vas a manejar bicicleta, ya no piensas en el equilibrio, sino tú ya lo aprendiste a equilibrarte, ¿no? Cuando pedaleas. Entonces ya sabes que pedaleas y te vas a equilibrar con el movimiento. Entonces tú ya no piensas en eso, ya no estás moviendo tu cuerpo para equilibrarte. O cuando estás conversando con alguien y se van a caminar al parque, tú ya no piensas en caminar. Intuitivamente tú caminas. Tu cuerpo ya sabe cómo se tiene que desenvolver para caminar, porque hace muchos años que ya lo aprendiste. Entonces la intuición es un aprendizaje que se genera por la repetición de las cosas. Una vez que tú ves algo, lo analizas y ya lo sabes, tú lo empiezas con la repetición a pasar a lo intuitivo. No, más allá de la memoria, o sea, la intuición no es memorizar simplemente, es ya como reconocer algo, normalizarlo, es como llevarlo de forma automática, ya no tienes que pensar. Entonces, cuando llevamos las cosas a un nivel intuitivo, ya hacemos que la gente piense menos para hacer esas cosas, ¿no? La intuición es un aprendizaje automático de reconocimiento, simplemente. Reconoces algo y te adelantas a eso porque sabes que eso va a pasar, ¿no? Como cuando alguien te miente siempre y ya sabes que esa persona es mentirosa. Entonces, cuando hace ciertos gestos o cuando te habla de cierta forma, me va a mentir ahorita o seguro me va a pedir algo, ¿no? Es como ya te adelantas, ¿no? Ya presientes eso, ¿no? Ya intuyes eso. Igual, las motivaciones son los deseos de las personas y los deseos son importantes entenderlos, porque cuando le hablamos con un texto a alguien, tenemos que motivarlo de alguna forma. Cuando le ponemos una imagen, conectamos con ese deseo. Esa imagen bonita, eso que pusimos, ese texto que le escribimos, la forma en cómo le hablamos en el texto, el tono de voz que usamos, eso va a conectar con esos deseos, con esas frustraciones. Las va a aliviar, les va a ayudar, lo va a motivar, ¿no? Y todo eso es muy importante que entendamos cuando diseñemos una solución, una interfaz, un servicio, cualquier tipo de solución. Otra cosa que también es importante reconocer dentro del diseño de la experiencia o de las interfaces es el comportamiento, ¿no? El comportamiento de las personas se manifiesta a través de la interacción, ¿no? Tienes la persona, tienes la interfaz o máquina, ¿no? Entonces la persona cuando toma una decisión, ¿no? Cuando toma una decisión, tú le pones un botón a una persona y su decisión, como ya tiene una intuición, sabe que un botón se presiona, ¿no? Tú no le tienes que decir a una persona, presiona el botón aquí. Le pones un botón y se ve como botón, la persona lo presiona. Hay una heurística, ¿no? O sea, la heurística permite que la persona maneje la intuición de forma correcta frente a lo que tú muestras. Cuando tú diseñas y pones una tabla, la persona sabe que tú vas a comparar algo. Si tú quieres hacer una comparación, tienes que poner una tabla. Entonces, esa heurística, esa forma de cómo comunicar esa intuición, es la heurística, ¿no? La heurística ayuda a que las personas utilicen su intuición y tomen la decisión correcta, ¿no? Entonces, cuando haces una mala heurística, la persona toma una decisión y pasa algo que no esperaba. Es un problema, ¿no? Cuando como la persona hace clic, por ejemplo, a tu botón y no le pones cargando, y es un proceso largo, ¿no? Y la persona ha hecho clic y no piensa que no ha pasado nada, pero por detrás ya se hizo una llamada a un servidor, para un servicio, para algo, ¿no?
Entonces la persona sigue esperando, pensando, oh, esto no funciona, pero ya sí hizo un montón de llamadas, ¿no? Y se cuelga el sistema y se cae, ¿no? Esa es una mala heurística, por ejemplo, una mala toma de decisiones. Luego están los hábitos, son lo que la gente ya considera normal o habitual y se tiene que mantener. Hay funcionalidades o cosas que ya son habituales, no las puedes cambiar de un día para otro. Son importantes que estén ahí. Y también los patrones de comportamiento, que son cosas que ya se consideran un estándar, ¿no? Que hay que respetar porque son patrones, son cosas que ya están establecidas o también las podemos crear como nuevos comportamientos, nuevos patrones de comportamiento. Y finalmente, el tiempo, ¿no? El tiempo es algo muy importante en las experiencias, ¿no? Porque las experiencias pasadas se basan en base a una historia, a costumbres, a lo establecido que hablábamos, ¿no? Hay gente que ya viene, tú creas una plataforma para videos y hay gente que quiere que sea como YouTube, porque YouTube les parece fácil, ya se acostumbraron a YouTube y quieren que sea igual la tuya, o muy parecida, ¿no? Que funcione muy similar. No es que quieran, sino es que su intuición ya de alguna forma los ha normalizado de esa manera. Entonces, esperan eso, ¿no? Pero cuando encuentran algo totalmente diferente, es como, ¿y esto cómo será, no? Se ponen a mirar así y a ver dónde hacerle clic, ¿no? A experimentar un poco con los clics, ¿no? Entonces, es importante entender eso. El presente, la experiencia actual, el contexto es muy importante, ¿no? Entender el contexto del presente, de por qué las personas hacen lo que hacen. Y finalmente, las posibles experiencias o el futuro, las oportunidades que tenemos y las posibilidades que tenemos en nuestros diseños de cómo mejorarlos o cambiarlos. Entonces, finalmente, eso sería todo lo que quería explicar en torno a UX. Hay un montón de términos, hay un montón de cosas, y esto es una parte incluso, ¿no? Pero es lo más que he podido sintetizar en cuanto a conceptos e ideas sobre el diseño de experiencia.